Horizonte Astral, donde los magos se encuentran. ¿Qué tal? Excelente día. Bienvenidos a un episodio más de Horizonte Astral, donde los magos se encuentran. Hoy estaremos platicando con un invitado, un mago muy especial, que es licenciado en fisioterapia con especialidades en neurología y geriatría. El tema de hoy es vejez en movimiento, los efectos positivos del yoga a nivel neurológico en todo nuestro sistema corporal. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, bienvenido. Bien, dentro de la práctica del yoga vamos a empezar definiendo algunos temas, ¿qué te parece? Claro que sí. Para ponernos muy bien de acuerdo sobre la dinámica de los efectos positivos del yoga. Entonces, desde la perspectiva, llamémosle holística, espiritual, eh, no me gusta decirlo así, pero vamos a llamarlo como tanto New Age, que la idea es que clarifiquemos esa visión del New Age para tener algo más certero, saliendo de la moda y encontrando los efectos de por qué hacer yoga desde un aspecto terapéutico. Cómo el yoga puede ayudarte a enriquecer tu vida diaria, tu movilidad, tu, tu estado de paz mental, tu paz interior y fisiológicamente hablando también, ¿no? Entonces podemos decir que el yoga es una disciplina que abarca ciertas eh, prácticas como pueden ser la respiración, las posturas que son asanas, etcétera, ¿no? La meditación también. Pero el yoga va más allá de un aula, es decir, va más allá de estar haciendo posturas y torsiones circenses, que eso no es la base del yoga. La base del yoga es unirte. Parte de lo que promovemos en Yoga Kundalini es que te vuelvas consciente de tu cuerpo físico, ser más consciente de tu yo, de tus emociones, de tu cuerpo, de tu presente. Decimos siempre aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, ¿no? Vivir en el pasado, vivir en el futuro, pueden traer ansiedad, puede traer emociones negativas, puede traer disociación de la realidad. Así que en el yoga nos fundamos en centrarnos en el presente constantemente. Desde la parte terapéutica, ¿qué podrías decir tú del yoga? Es que es interesante, ya que, digamos, no, para no abrir tanto el ámbito histórico del yoga, que es muy antiguo, lo partimos como el ser humano siempre ha tenido la necesidad de moverse, siempre. Y sin movimiento el ser humano no puede existir adecuadamente. Todo el organismo se mueve, todo el organismo tiene movimiento también interno, aunque no lo sintamos o no seamos tan perceptibles para sentirlo. Sin embargo, en el yoga, desde su antigüedad, siempre se ha hecho movimientos con un objetivo, que es expandir el cuerpo, expandir la conciencia también con el movimiento. Entonces, al combinar eso, desde ahora una rama científica, digamos ahora la fisioterapia, ve el movimiento humano, y embona justamente esta disciplina, que más que, como tú lo mencionas, más que New Age, siempre ha habido movimiento en el ser humano, siempre ha habido disciplina en el movimiento del ser humano. Sin embargo, eso va cambiando. Conforme avanzamos en el tiempo, dejamos de movernos. Sí, parte de lo que he aprendido de la fisioterapia en cuestión de conceptos o ideas que vienen es que hay que moverse. O sea, justamente la rehabilitación es para que vuelvas a moverte, dado el punto que todo lo que quede estancado se va a enfermar, de alguna manera podemos decirlo así, Claro. ¿no? Entonces, parte de estos estudios neurológicos, que no hay muchos tampoco, o sea, ha empezado hace pocos años a haber estudios más fieles en relación al yoga y siempre todo lo dejamos o se quedó en una parte religiosa, en una parte mística, que es donde el New Age toma eso y se vuelve una moda, todo un movimiento de una forma de vida que pues, no era, ¿no? Entonces, hay mucha gente que puede tatuarse mandalas o cosas así, pero que no están haciendo propiamente un yoga. Entonces, es más bien una tendencia, es una moda, es algo, ¿no? Pero cuéntanos,
¿cuáles son algunos de esos estudios o desde qué años para acá, desde qué época han comenzado a tomarlo en serio la disciplina del yoga? Bueno, la visualización del yoga en conjunto, que ahora se le llama yoga terapéutico, porque combina la terapia con el movimiento y con la disciplina del yoga, pues nace en Europa. Realmente no es un conocimiento, no es un estudio que esté enfocado en una sola nación o a nivel mundial, sino que en Europa es donde más se ve la relación. Todo eso para querer incluir las terapias alternativas y darles también un sentido conjunto al científico, ¿no? Para también darles una forma de ser, que no nada más estén categorizadas o tachadas de que solamente un espiritual, un chamán o alguien así pueda realizarlo, sino también hay estudios, se estudia la relación entre el cuerpo, la ciencia biológica y todas las demás alternativas. Y justamente hace tiempo lo platicábamos, que hablando de Reiki, por poner alguna terapia alternativa que también está muy presente en la actualidad, que muchos dicen que no sirve, o es una pseudoterapia, es una pseudopráctica, así como muchas otras más. Sin embargo, lo que platicábamos, ¿te acuerdas? Que es que no hay estudios. O sea, para poder validar la tesis de la práctica de Reiki, que en este caso estamos hablando del yoga, hay que estudiarle. O sea, hay que meterlo a pruebas, a ver realmente los efectos que puede tener en el organismo para validar un si sirve o no sirve, ¿no? Sin embargo, bueno, todo eso requiere todo un proceso de financiamiento, patrocinio y demás, y costear los estudios que puedan determinar los efectos de las prácticas alternativas. No lo podemos negar que puedan servir. Sin embargo, a mí me interesa mucho que siempre podamos someter a un estudio que nos dé la validez de confirmar lo que nosotros ya sabemos, pero para todo el mundo, que pueda confirmar que sirve el yoga. En este caso, las investigaciones de Europa o lo que empezaron a observar son los efectos positivos del movimiento. Claro, positivos y negativos. Okay. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Está bien, realizas una práctica, ya sea de las diferentes corrientes que existen del yoga. Ajá. Pero ahora enfócate en qué estás haciendo. Aparte de ser consciente en la práctica del movimiento que estás haciendo, ser más consciente de la cadena muscular, de la combinación muscular que estás realizando, las cargas principalmente que estás realizando en ciertos puntos. Digamos, el yoga está abierto para todo público. Sin embargo, no todo público puede realizar todas las posiciones por las condiciones de salud que tiene cada quien. Cada individuo tiene una condición particular. Que es donde el yoga a nivel terapéutico podría de alguna manera, digámoslo, adaptarse, ajustarse a las necesidades del practicante. Claro, primero empieza con una evaluación. ¿En qué momento, dónde te sientes, dónde estás parado? ¿Dónde es tu punto de inicio? Y a partir de ahí, ¿qué se va a poder hacer en ese punto de inicio? ¿Qué tipo de práctica vas a realizar? ¿Qué movimientos sí puedes y qué movimientos son riesgosos para tu salud? También dependiendo de la edad en la que empieces a practicarlo. Sí, hipertensión, glaucoma, ¿no? Que pueden ser algunas contraindicaciones en algunos movimientos. Claro, también problemas quizás dermatológicos, también que son aunados a diferentes sintomatologías internas del cuerpo. Eso es como las capas de la cebolla. Hay que ir pelando la capa hasta llegar al núcleo de la raíz de por qué tienes ciertas patologías, y el yoga es un complemento para ciertas patologías de movimiento. Exacto. Donde puedes mejorar todavía, recuperarla, retrocederla o alentar ciertas patologías. Y desde un punto de vista de rehabilitación, te vas integrando tú como practicante a una profundidad mayor del yoga. O sea, no llegas a hacer una torsión difícil o una respiración incluso que sea muy demandante. No, sino que vas gradualmente, ¿no? Claro, la base inicial del yoga es que seas consciente de lo que estás haciendo. Aquí es una introducción desde una rama científica que estás haciendo primero, sé consciente de todo lo que esto te está generando y a la par empiezas a tener otra vez conciencia de tu movimiento, conciencia de tu cuerpo, y ahora sí le da sentido a que la práctica tiene un beneficio muy amplio, cosa que simplemente sí lo tiene, pero tienes que vivirlo, tienes que vivir ese proceso terapéutico para darle a entender que tú sí puedes realizar movimientos de yoga. Y que es para todos. Y es para todos. Uh-huh. El tema es que te adaptes a lo que puedes practicar en relación. Nosotros decimos en yoga hacerlo hasta donde tu cuerpo te permite. De ahí ir respetando los límites de tu cuerpo, ir conectando con tu cuerpo, ir sintiendo los efectos y gradualmente pues vas avanzando, ¿no? Claro, el punto clave es
ok, yo practico, tengo 82 años, empiezo a practicar yoga, me piden ciertos movimientos, yo desconozco hasta dónde puede llegar mi cuerpo, no conozco mi cuerpo, tengo años sin conocerme. ¿Sí? Sin moverte, sin... Hay muchos grupos de músculos que no movemos tan fácilmente, solo con actividades específicas. Tal vez el yoga, tal vez el pilates, que pueden llegar a activar ese grupo de músculos. Entonces, muchas veces decimos en yoga, en una práctica, cuando nos quedamos adoloridos, tal vez es como, moví músculos que ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Justamente de eso se trata. Exacto. Un ejemplo muy práctico y que a mí siempre me ha gustado es el suelo pélvico, que pareciera que solamente es para la parte femenina, pero no. El Ajá. suelo pélvico se maneja tanto para la femenina como para la masculina. Y si quieres prevenir de adulto o de persona mayor incontención urinaria, todos los músculos, todo ese conjunto de músculos de la zona pélvica, al hacer ciertos movimientos, mueves músculos que no creías que ni siquiera existían. Y aparte, eso no nada más es un punto. Mueves todo el cuerpo a la par. Al mover un solo músculo, estás moviendo una cadena. Y esa cadena está compuesta de diversos músculos que van de cabeza a pie y pie a cabeza. Un efecto dominó en Exactamente. relación con un solo ejercicio, podemos decirlo. Ajá. Hay algo justamente que acabas de decir que es muy importante y que cito muy seguido en las clases de yoga, y es que puedes corregir, puedes evitar, puedes minimizar algunos riesgos, como en este caso la incontinencia, con algunos ejercicios. Muchos podrían pensar que eso es normal, es decir, que ya llegaste a cierta edad, que tuviste algunos hijos, que eso también eh, favorece, digamos, o acrecenta la incontinencia de muchas mujeres, el haber nacido, parido. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir con una práctica del yoga? Hay unas elevaciones pélvicas que hacemos en el suelo, donde con ciertas contracciones justo podemos fortalecer el suelo pélvico. Claro, la intención de la combinación terapéutica con el yoga es que te des cuenta que tú vas a movilizar un grupo de músculos focales, quiere decir Ujú. los principales. Los principales, hoy nos enfocaremos en suelo pélvico, todos los músculos del suelo pélvico. Pero la terapia también te indica que no solo es el suelo pélvico, tienes que tener también conciencia de que vas a movilizar una cadena que tu músculo llegará del punta del pulgar hasta la frente. Ujú. Puede ser una cadena hacia anterior o una cadena hacia posterior. Y todo eso repercutirá no nada más en el suelo pélvico, repercutirá también en la postura general que tengas en todo el cuerpo. Por eso es global. Hay que visualizarlo desde la manera global de que el cuerpo es un todo. Sí, hace tiempo, y me batearon un poquito ahí algunos alumnos, propuse justamente lo que estamos platicando. Lo que hice fue proponerles un desarrollo de una hoja clínica en relación a las funciones de movilidad del organismo, y de ahí poder determinar el tratamiento terapéutico de yoga que puede beneficiar a las personas. No todos lo hicieron, porque es un seguimiento de otro nivel de exigencia y compromiso que no todo el mundo tiene, porque tal vez no lo saben que puede corregirles el problema. Entonces, vamos a hacer una pausa para integrar a otro mago a la plática y que así te podamos bombardear con más preguntas. ¿Qué te Ya, parece? claro. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, querido amigo, muy bien, muchas gracias. Contento de poder, pues, desde luego, unirme un rato aquí al programa, aunque estoy pues, lejos, pero pues con mucho gusto de saludarte, Vic, y también escuchar que tienes un excelente invitado. Sí, ahora sí que te encuentras desde el horizonte astral. Estoy en el horizonte astral, exactamente. Así es. Pues estamos platicando del yoga, de los efectos terapéuticos del yoga y cómo podemos mejorar nuestra condición de vida recuperando la movilidad y otras funciones fisiológicas. ¿Qué te parece el tema? Pues mira, me parece excelente porque creo que es un tema que a todos nos interesa, pues no solo para nosotros, sino para nuestros familiares que pues tal vez ya tienen mayor edad, ¿no? Digo, nosotros somos todavía no tan jóvenes, pero sí, me parece muy bien ese tema en ese sentido y a veces no es tan difundido o creo que todavía existen pues algunos tabús en el sentido de pues no es bueno el yoga o cosas así. Entonces pues creo que hoy día con lo que estás platicando eh, pues va a quedar mucho más claro, ¿no? Y desde luego pues aquí con Rodrigo
creo que mucho más que es un especialista en el tema. Así es que contento de estar aquí y bueno, pues sigamos. ¿Y has practicado yoga tú alguna vez, Pablo? Fíjate que sí he practicado yoga en el club donde yo estaba anteriormente, daban clases. Ese es otro tema. Creo que el alcance del yoga en el sentido de lugares donde lo practiques, a veces no es tan, o sea, no hay muchos lugares. Yo, por ejemplo, en el caso de mi esposa, a veces dice, oye, es que no hay dónde practicar. Hay gimnasios, hay muchas cosas, pero si hay algún lugar de yoga, te dicen, solo hay yoga a las 7 de la mañana y los martes y los jueves, por decir algo, ¿no? Entonces, todavía no creo que haya los suficientes lugares para practicar para todas las personas. Yo sí he practicado y me gustó mucho. Esa es la respuesta. Parte de la propuesta, podemos decir, Rodrigo, que también podemos llevar el yoga a una cabina terapéutica. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, principalmente lo podría separar en la práctica del yoga, que es la práctica en general de las diferentes corrientes, Okay. en un lugar, en un sitio dedicado a eso, y los terapeutas como alternativa terapéutica para un tratamiento en específico. Es recomendación, así como se recomienda, haz ejercicio, haz deporte, haz ciertas actividades, también haz ciertas asanas, haz ciertos movimientos, que esto te puede llevar como un proceso terapéutico a un resultado. Así es. Hoy estamos platicando de los efectos fisiológicos, neurológicos y motrices del yoga. Pero ¿recuerdas a Judith que hacía arte terapia? Te ponía a hacer un dibujo con diferentes materiales, acuarelas, crayones, plumones, etcétera, y de ahí ella iba interpretando el dibujo que tú hacías en relación a las formas y colores y mezclas de diferentes texturas, donde ella podía leer ciertos bloqueos psicológicos que tú tenías, ciertas emociones que estaban estancadas, donde también tiene esa dimensión de trabajo la práctica del yoga. ¿Te acuerdas? Claro, es multidimensional porque manejas todo el cuerpo en una cuestión global. No solamente nos enfocamos en la parte física, también la parte emotiva, de dónde vienen las emociones y qué órgano lo maneja, qué órganos están unidos a eso. Y a la par, qué músculos mueven esos órganos. O sea, eso es como un todo. Y aparte, esa cadenita, vamos como de micro a macro, ¿no? ¿De dónde nacen las emociones? ¿Quién regula esas emociones? Llegan al cerebro y ¿quién las regula? Y aparte, a través del movimiento, recordemos que regulamos la mayoría de nuestras emociones. A nivel endocrino también, que los efectos del yoga a través de respiraciones Exacto. puede estimular la secreción neuronal y este tiene un efecto en una depuración emocional y en un cambio incluso de algunos aspectos psicológicos. En el yoga decimos que trascendiendo los pequeños bloqueos corporales podemos trascender bloqueos psicológicos. Claro, porque el movimiento crea una regulación a través de los marcadores neuronales sobre las emociones, hacia los lóbulos frontales, por ejemplo. Eso es un área, la frontal maneja y regula. A través del movimiento regulamos emoción, ira, por ejemplo, la ira, la depresión. Todos los aspectos de la depresión que te llevan a ese punto también son regulados a través del movimiento. Y estos estudios de lo que hemos estado platicando, ¿consideran las emociones también? Sí, claro que sí. ¿A nivel fisiológico? Es muy importante porque, curiosamente, se ha descubierto a través de ahorita de investigaciones de la bioneurobiología, es la gastrobioneurología, que las emociones también dependen mucho de toda la flora intestinal, de nuestra microbiota y nuestra macrobiota. Ok, ya partimos. Gracias a los bichos, tenemos una regulación emocional. Pero también esos bichos viven en un entorno, que es su ecosistema, el intestino. El intestino tiene movimiento. El intestino tiene movimientos peristálticos. Tú no los percibes al 100%, pero se mueven, tienen una cantidad de 1700 por día, por ejemplo. Tú no lo percibes, pero el intestino se está moviendo. Hay músculos que protegen el intestino. Esos músculos también tienen un cierto movimiento. Y si tú los llevas a ese movimiento, desarrollas a que el intestino tenga mejor movimiento peristáltico. A su vez, mejora también la digestión. El intestino absorbe mejor los nutrientes y también esos bichitos pueden mejorar esa fuerza que hacen o esa transducción bioquímica que hacen para que tus neuronas puedan funcionar, porque también hay neuronas en el intestino. Y te pone de buenas. Y te pones de buenas. Exactamente. Ok. Es toda una cadena. Toda una cadena. ¿Y a nivel neuronal? Justo. Cuando realizas una actividad, acuérdate que el yoga tiene
un complemento. Son posturas, la respiración, que es básica. En algunos casos, según la corriente, también mantralizas, aperturas, la parte del tórax. Entonces, conjuntas esos tres y ¿qué estás haciendo? Mayor oxigenación, movimiento. Entonces, apertura también de lóbulos frontales, occipitales, mediales, donde está la atención, donde tocas las áreas de la atención, tocas las áreas emotivas, tocas las áreas del lenguaje, tocas las áreas de memoria y obviamente las áreas sensitivas y las áreas motoras. O sea, imagínate todo lo que se enciende en tu cerebro cuando realizas una actividad y todavía mucho mejor. Al realizar algo nuevo o algo desconocido en ese momento, tienes la atención y algo nuevo crea plasticidad neuronal, que quiere decir que nuevas cadenas neuronales empiezan a buscar manitas, empiezan a relacionarse porque estás creando nuevo conocimiento. Imagínate el impacto que tiene el crear nuevo conocimiento dentro de tu propio cerebro y ampliarte. Por eso empiezas a sentir una sensación de éxtasis. Y eso está relacionado con lo que llamamos de una apertura de conciencia. Exactamente. Que es sinapsis neuronal. O mover la Kundalini, activar la Kundalini, que es desde tu base, tu raíz, que es la columna, toda la musculatura que estás moviendo, todo lo que se está moviendo orgánicamente, más aparte todo lo que activas a nivel neurológico. Así es. Desde estas flexiones espinales, pues, liberas adherencias musculares, calcificaciones en columna, el sistema nervioso fluye apropiadamente, toda una serie de efectos positivos. Claro, de ahí viene la división entre lo positivo que genera y los riesgos que tienes, porque toda práctica conlleva riesgos. Por eso es muy importante saber la condición de la persona, la evaluación inicial, porque no todos somos como las huellas digitales, somos únicos. Entonces tenemos características únicas. No puedes llegar e inmediatamente realizar una actividad completa, pero sin saber cómo está tu condición física, qué periodos has tenido, has comido bien, tienes una buena alimentación. Es todo un conjunto. Por eso esas son las partes riesgosas. Si padeces cosas de columna, no puedes hacer ciertas asanas porque tienen cierta presión en las articulaciones. Si padeces de rodillas, si padeces de extensibilidad, por ejemplo, cuando tienes hiperextensibilidad, híjole, es complicado porque hay posiciones que te llevan a un riesgo, que te llegan a un cambio de ángulo de tus articulaciones y puedes luxarte. Lo malo es que ahí viene la parte que tacha, ¿no? Es que yo me luxé el hombro por hacer ciertos movimientos. Sí, pero es que te evaluaron, viste tu condición anterior, tenías una lesión, ¿qué sucedió? O lo llevaste al extremo. También hay personas que pueden llevarlo al extremo. Que se retan y parece competencia saber quién estira más, ¿no? Exactamente. Ahí es donde... Esas son las partes del riesgo. No es que sea malo, es que tiene un alto riesgo porque no todos tenemos la misma condición. Hay que adaptar al cuerpo primero. Ok. Aparte, o lejos de sentirte bien, Pablo, experimentaste alguna sensación en esas prácticas de yoga diferente que pueda resaltar? ¿De qué manera te cambió, te aportó? Pues mira, yo creo que era una muy buena manera de empezar el día porque me sentía tranquilo todo el resto del día. No importaba qué pasara en ese día. De alguna manera mi cuerpo había quedado, pues no sé, flexible, moldeable y yo creo que era una sensación no solo en el tema del cuerpo, sino, pues como bien comentan, pues un poco en el tema del cerebro, ¿no? Como que decía, hiciste algo diferente a lo que haces normalmente y me permitía tener pues esa tranquilidad durante el día, ¿no? Eso es lo que yo sentía en ese momento y bueno, entonces ahorita con lo que estaban comentando Vic y preguntarle pues a Rodrigo desde luego también y a ti entonces este tema del yoga es un tema que mueve pues sí el cuerpo físico, pero el tema que nos hace sentir mejor es un tema químico, es un tema de las posturas, es un tema eléctrico o es un tema energético totalmente, es decir, ¿cuál sería el tema científico y también el tema pues no tan científico sino energético que le podríamos decir a las personas que hoy día dicen pues es que el yoga no, de qué se trata, ¿cuál sería la explicación? ¿Es un tema físico, es un tema energético o es un tema que te hace liberar
situaciones, o más bien que te hace liberar cuestiones químicas en el cuerpo y es lo que te hace sentir mejor. ¿Qué le podríamos decir a una persona en este sentido, Rodrigo? Claro, es como, voy a poner un ejemplo, es como un edificio que es una empresa, tu cuerpo es una empresa, es un edificio Ajá. donde tiene departamentos. Entonces, al iniciar el movimiento de la actividad del yoga, ya te hicieron una evaluación, ya entraste con una evaluación previa de la condición en la que te encuentras. Entonces ya sabemos que fulanito tiene en su empresa un detalle en el área muscular, tiene una lesión en la rodilla. ¿Ok? Entonces, va a empezar con el primer departamento, que es el departamento de movilización. Entonces, ahí va a empezar con los movimientos dirigidos específicamente por su condición, que ya sabemos que ya tiene una condición establecida. De ahí, ese movimiento se le va a requerir también que tenga la respiración, obviamente, que haya ejercicios de respiración, porque movimiento y respiración amplifica la mejoría de ciertos sistemas. Ahí viene otro departamento, el departamento de sistemas, encargado de movilización interna, todo lo que son las vísceras, el sistema nervioso también incluido. Ahí es donde viene la parte eléctrica. Entonces tú estás movilizando desde la primera entrada, ya estás haciendo un movimiento. Al hacer movimiento estás generando energía. Uno, a nivel sistémico, ya en la parte interna, al hacer movimiento también se movilizan los nervios y las neuronas que conectan todo lo motor para que puedas movilizar a nivel nervioso. Ese mismo nivel nervioso, nuestra gran ruta y carretera que está en todo el cuerpo, a la vez moviliza los sistemas gastrointestinal, por ejemplo, el estómago, el corazón, bombea más rápido la sangre. Eso genera también mucha energía. Entonces, aumenta el calor. Ya es una prueba, es que ya tienes temperatura, ¿no? Ya empezó a aumentar tu temperatura corporal a un grado controlado. Más la respiración, entonces estás activando otros sistemas como el endocrino también. Metabólico. El metabólico. Entonces, ya entró tu cuerpo en calor. Tus músculos se están adaptando y están teniendo propiedades propias del movimiento. Por ejemplo, elasticidad, extensibilidad, amplitud. Entonces, tus rangos de movimiento son mucho más amplios. Tú estás oxigenando. Porque nutre, el tejido. Exactamente. Al oxigenarse tanto el tejido como el sistema nervioso, ahí empieza la última fase, que es la parte química. Ahora sí que sale el juego químico. En el último departamento, que es el departamento de química, empieza el juego de los neurotransmisores. Tanto los que tenemos en la parte intestinal como en la parte del cerebro. Se activan todos los neurotransmisores, o la mayoría, que son los que se enfocan en la atención, los que se enfocan principalmente en la memoria, en lo motor y en lo sensitivo. Todo eso se activa en un solo. Es como si brillara tu cerebro. Si lo tomamos como en una radiografía de positrones, lo vemos brillar. ¿Por qué? Porque todo está activándose al mismo tiempo. Eso de que dicen que nada más utilizas una parte de tu cerebro, no, eso es un error. Lo utilizas todo. Pero se encargan ciertas áreas de activarse en cierto momento. Como estás en lo motor, el área motora está jugando todo un juego químico increíble que por eso libera, voy a poner uno nada más, la dopamina. Literalmente estás inundado de dopamina, entonces la dopamina te da un estado de bienestar. Entonces por eso te sientes esa sensación de bienestar, de que realizaste algo que te generó placer, es algo placentero, pero fue gracias a todos los departamentos en conjunto. Depende la intensidad de tu práctica, digámoslo así, es la cantidad de dopamina que secretas y el nivel de éxtasis que logras. Claro, solo hay personas que, por ejemplo, entran a la empresa o su empresa, están bajas de dopamina y tienen más serotonina. Un exceso de serotonina, por eso se quedan dormidas en la práctica, porque ya venían cargadas de ciertos neurotransmisores. La química también es muy importante. Por eso no podemos separar cada una. O sea, no es más de un punto que de otro, sino es un conjunto. Todo entra en un mismo ciclo. Solo que hay a veces personas que entran al revés, que digamos ya traen su química muy baja o irregular. Por ejemplo, ahora en los niños que tienen hiperactividad, tienen irregularidad en ciertos químicos a nivel cerebral. Entonces, hay uno más que otro, hay un químico más elevado que otro y el otro no puede regularlo. Entonces, hay inquietud, hay mucha hiperactividad cerebral.
entonces no puede focalizarse, no puede mantenerse la atención en un punto. ¿Qué hace? El movimiento lo regula. Por eso se mueven mucho. Tiene que regularse eso. Lo que tendremos que aprender a integrar de una manera colectiva en diferentes ámbitos, espacios y demás, en las escuelas, no sé, por ejemplo, es qué ejercicio, qué respiración puede ayudarte a regular ese neurotransmisor pues, para que equilibres tu estado anímico, para que te centres. Y no es decirte, cállate, siéntate, no, confrontarte, ¿no? Sino canalizar lo que tú estás moviéndote justamente para llevarte a un estado mental, psicológico y afectivo particular. Claro, porque ahí entra uno de los enemigos del ser humano. Yo le digo el enemigo, ¿no? El estrés es uno de los enemigos más grandes porque es provocado, sí, por el entorno, pero también es provocado por la mala regulación que tiene esta empresa que le llamo yo, por ejemplo, cuerpo, que ya viene con ciertas irregularidades. Entonces, si bloqueas, estresas más. Y al estresar más, no puedes regularlo. Un ejemplo muy fácil es cuando uno está inquieto en una sala o en un lugar o en algún momento y empiezas a movilizar las piernas o una pierna, empieza a brincar. Ese movimiento de brinco es un movimiento regulatorio, quiere decir que se excedió un químico en tu cerebro y necesitas regularlo a través de el movimiento. Ese químico puede ser algo que se detona por la alimentación. Alimentación, por también falta de sueño, por falta de oxigenación, hay muchos factores. Hay otro punto que hablaba Pablo, que es a través de la energía. Y vamos a agregarlo también. En relación aquí del yoga hablamos del prana, que va más allá de la respiración. El prana se puede traducir como energía vital, que es lo que pone en movimiento todo el organismo, desde neurológicamente hasta celularmente, etc. Todos los tejidos se mueven por prana, ¿no? Pero parte importante, justamente que es de la plática de hoy, es poder integrar la visión energética, mística, holística, con la parte funcional a nivel terapéutica, con un respaldo ya científico, con un proceso de análisis y de efectos claramente que se han ido encontrando con ciertos estudios, ¿no? Pero esto que platicabas hace ratito de que parece que brilla el cerebro, pues acá le llamamos el arco de luz, por ejemplo, que es un cuerpo espiritual que está relacionado con el campo neuronal. Cuando se hace la sinapsis neuronal, da una semejanza de que la cabeza está brillando. Y este campo neuronal y este arco de luz es la aureola de los santos, que se ilustra en las figuras religiosas con un círculo dorado. No es más que el campo neuronal haciendo sinapsis. Wow, eso es bastante interesante. Gracias a que también hay tipos de energía, ¿no? Hay la energía que absorbemos del exterior, hay energía que emanamos nosotros mismos, hay energía que genera nuestro propio cuerpo y energía que consume nuestro propio cuerpo a través de lo que comemos. Energía de eliminación, le llamamos acá niyama, que es la energía que te faculta para que tú puedas evacuar o tener otras funciones de desecho. Si esa energía no está regulada y estás teniendo más prana, significa que estás recibiendo más que soltando. La invitación dentro de la práctica del yoga es que esto sea equilibrado, tanto dar como el recibir en un 100%. No te quedes con nada. Todo lo que recibes de prana lo elimines a través de niyama. Claro, porque al no moverte, acumulas. Al no haber movimiento, veámoslo desde el punto físico o metafísico, la parte de no movimiento te estanca. O sea, al no moverte te estanca simplemente y acumulas. Y el acumulo es causante de muchísimas males. Y podrías con una práctica de yoga regular, que te voy a preguntar cuánto desde la fisioterapia podemos incluir en una semana o una práctica de yoga, pero con la práctica regular del yoga podríamos reducir nuestra ingesta de medicamentos. Sí, realmente el cuerpo es muy sabio. El cuerpo también tiene una forma de... Hay que también enfatizar que hay medicamentos a ciertos puntos que se requieren continuo porque hacen una función. Sí. Lo puedes conjuntar con el movimiento. Entonces eso hace que el medicamento llegue a su objetivo, haga su objetivo real. Pero son en ciertos casos. Tampoco lleguemos a la dependencia farmacológica, ¿no? Porque eso ya es diferente. Y para no promover principalmente un factor muy importante que hay que prevenir es la inflamación. Ese es uno de los otros males, el estrés, la inflamación ya es el segundo enemigo. Entonces, para prevenir
que te autoconsumas medicamentos antiinflamatorios, el movimiento también ayuda mucho al proceso inflamatorio. Incluso hay posturas para liberar gases. Mm. Y aquí le estamos hablando de la inflamación, pero no solamente intestinal. No, Si está inflamado el intestino, está inflamado. el cerebro también. Nada más que este chico no te va a decir, oh, estoy inflamado, o me dueles, o me inflo, ¿no? Como el estómago. Te inflamas, Lo sientes una distensión abdominal, o tienes gases, o estás muy inflamado y duele la presión que tienes en el estómago. Pero el cerebro no. En el cerebro no se siente porque no tiene receptores sensitivos. ¿Y cómo podría presentarse una inflamación? En ciertas ocasiones lo puedes visualizar externamente a través de la visualización facial. Ujú. Hay respuestas también en el tono de la piel, hay respuestas también en el movimiento de los ojos, hay respuestas ya más sutiles. También puede ser el dolor de cabeza, nada más que el dolor de cabeza es muy amplio, puede ser de muchísimos factores. Ujú. No siempre es porque el cerebro está inflamado, pero cuando el cerebro está inflamado sí hay ciertos factores en el comportamiento, ciertas alteraciones en las emociones, ciertas alteraciones en la memoria, en la parte motora, en el movimiento y en la parte sensitiva, hasta en la vista, porque altera literalmente todas las áreas de funcionamiento cerebral, hasta en el lenguaje puede verse. Sí. Muchos alumnos me llegan a preguntar, ¿qué tú no te enfermas? Me dicen. Y pues no, ya llevo años sin enfermarme. Pero, ¿con qué regularidad sugerirías desde la fisioterapia poder incluir la práctica del yoga como una alternativa a nuestra salud? Pues para empezar, sería un hábito, o sea, es un hábito continuo, es un estilo de vida más que nada. Ok. O sea, tomarlo como un estilo de vida, eso sería lo más recomendable. Si eres joven, mucho mejor, porque creas una reserva motora y una reserva cognitiva para cuando seas adulto mayor. Ujú. Si eres joven, gran adulto, entonces eres una persona intermedia, mucho mejor, porque previenes todo lo que en la persona mayor podrías generar, que ya podrías controlar mayor las presiones de tu cuerpo, las articulaciones, mejorar la hidratación articular, mejorar todavía la respiración, para cuando llegues a ser persona mayor tengas una reserva motora mucho más adecuada para llevar mejor esa etapa de vida, que es cuando todo decae. Y prevenir enfermedades como la osteoporosis, la osteoartritis, la demencia senil y otros más. Uy, en las demencias es un área bastante amplia. Hay estudios, no al 100% todavía y no hay mucho todavía, pero de los que he estudiado y visto, es increíble que puedas desacelerar o mejorar el retroceso de ciertas demencias, no de todas, Ujú. pero sí hay un avance. ¿Por qué? Porque estás dando una función cognitiva. Si la persona vive experiencias nuevas, aunque en poco tiempo pueda perder la conciencia de esas experiencias, Ujú. el cerebro está continuamente adquiriendo experiencias, entonces se vuelve a reconectar continuamente. La clave en sí es la vivencia de experiencias a través de los sensores que tenemos, lo sensitivo, para que el cerebro siga actuando, siga en funcionamiento. Eso es muy bueno. Ujú. Oye, Pablo, ¿a ti quién te enseñó a respirar? Sí. ¿Mande? ¿Quién te enseñó a respirar? Nadie me enseñó a respirar. Es algo que... La vida me enseñó a respirar y que nada más. Exacto, es algo que generalmente damos por hecho que lo vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, en la práctica del yoga hay un área, un apartamento, como decía Rodrigo, donde nos especializamos en los pranayamas, que son respiraciones conscientes, respiraciones controladas, respiraciones poderosas, con toda una intención de oxigenar nuestro cerebro. Hay un problema que todo el mundo se enfrenta o nos enfrentamos en ello, principalmente en las ciudades, que es la intoxicación de dióxido de carbono. Que eso nos lleva a muchos efectos, tanto de cambios de ánimo como bostezos, bajar las energías, tener una atención disociada, estar de malas, entrar con una incapacidad de gestionar el estrés que vivimos todos los días. ¿Qué más puede ocurrir con una toxicidad de dióxido de carbono? Pues más que la toxicidad, imagínate, por la respiración, se colapsan mucho la parte del pectoral y la parte abdominal, se va colapsando con el paso de los tiempos. Ya eres una persona después mayor con toda la caída de la musculatura frontal. Ajá. Por lo mismo, porque también eso te fortalece, la respiración fortalece el diafragma, a su vez fortalece todo lo que es
toda la musculatura del pectoral y toda la musculatura que tapa el estómago. Entonces, imagínate, aparte, las vísceras que se mueven se van colapsando. Entonces, todo eso es también un conjunto. Gracias a la respiración podemos tener mayor atención, amplitud, también por nuestras fosas nasales, la entrada y salida del aire controlada y sabiéndola hacer, pues está mucho más a la activación de ciertas áreas neuronales para la atención. O sea, es muy buena. Sí, justamente, ¿te acuerdas, Pablo, que una de las recomendaciones siempre de protección civil en casos de un sismo es respira lento y profundo? Sí, correcto. Te da una claridad, te da una perspectiva, te da un análisis de la situación, qué puedo hacer, me quedo, me salgo, me tiro al piso, no sé, ¿no? Claro, porque la respiración es otro regulador. Así como el movimiento regula ciertas acciones en neurotransmisores, la respiración también regula otros neurotransmisores, principalmente los que generan la alarma de estrés. O sea, el estrés es bueno porque te pone la alerta. Te pones a salvo. Ajá, te pone a salvo, pero sobrepasas la línea de lo que es posible. Entonces ahí se vuelve un descontrol cuando es crónico, cuando todos los días sobrepasas la línea. Sí, exacto. No corres peligro todo el tiempo, las 24 horas, como para tener una carga de estrés a nivel de salvar tu vida, ¿no? Exacto. Y ese es uno de los temas, no se regula. Exacto, y la respiración regula muchos procesos. Sí que aquí tenemos un comentario, o sea, nada es malo, la cosa es que no está regulado. Claro, y Todo- consciente. Conscientemente, todos los Ujú. excesos pues, nos pueden llevar a un desequilibrio y trastornos, deficiencias neurológicas, deficiencias fisiológicas y motrices. Sí, más cuando tu cuerpo, cuando eres joven, no lo percibes porque pues tu cuerpo está fuerte, en el sentido todo está enfocado a tu crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando entras en la cúspide de la decadencia física, fisiológica? Y quizás hasta mental a veces. ¿Qué pasa cuando ya decae? Entonces tú tienes o tú puedes ir en contra de eso o retener un poco más de esa decadencia teniendo una reserva física adecuada y una reserva cognitiva adecuada para cuando llegues al punto en que el cuerpo, biológicamente, por más que quiera, pues no puede, porque ya Ajá. es un cuerpo envejecido, ya llegó el proceso de envejecimiento. Pero no es lo mismo llegar a un proceso de envejecimiento sin hacer actividad a ser activo. Sí, la naturaleza de lo que vas a expresar, es decir, tu estado de 60 años no va a ser el mismo con ejercicio que sin ejercicio. Exacto. Mucha gente cree que hacer ejercicio es caminar. Ayuda, pero propiamente podemos decir que no es hacer ejercicio. No, porque el hacer ejercicio tiene una metodología, o sea, quiere decir un proceso, Ajá. tiene tiempos específicos. Te vas a dedicar a eso en ese momento. No es Ajá. un transcurso Exacto. no es el transcurso de tu casa al trabajo. Esos son los pasos que puedes dar. Sí, hace algo en tu cuerpo, te mantienes en movimiento, pero ya el ejercicio tiene un objetivo, tiene un proceso, tiene un plan, o sea, porque sabes a dónde vas a llegar con él. ¿Qué es lo que pretendes y cuál es ese plan para llegar a ese cometido, ¿no? Claro. Justamente, incluso psicológicamente se ha visto que el hecho de que te pongas un pants y tenis para hacer ejercicio ya tiene un efecto positivo en tu organismo. Claro, porque te estás programando. Si tú vas al trabajo y si bien es bueno caminar lo más que puedas, te despeja y demás, pones en orden ciertas ideas, pero no estás haciendo una actividad física que se considere Ejercicio. como No, tal. es una actividad física que estás realizando continuamente y te ayuda. Sí, de que te va a ayudar porque estás manteniéndote en actividad, en movimiento y va a movilizar todos los sistemas. Pero hay una división entre movilizar sistemas en el transcurso del tiempo a ya hacerlo consciente y darle un tiempo y espacio en específico. Así es. ¿Ya te motivaste más, Pablo, para hacer yoga? Sí, la verdad es que sí, fíjense, siempre he pensado que, o a veces yo hago ejercicio, me gusta un poco hacer ejercicio de fuerza, ¿sabes? ¿No? Hay un poco en el gimnasio y cosas así, pero tengo una pregunta también, sí me motivé, pero tengo una pregunta, si yo hago el gimnasio, pues eso es un ejercicio de fuerza que de alguna manera me sirve probablemente, o más bien seguramente, ¿no? Pero se puede complementar con esta parte de yoga, ¿no? Que es esa parte que han estado comentando el día de hoy. ¿A ustedes qué recomendarían, ¿no? Que solamente la gente haga yoga o que yo haga yoga en lugar de lo que hago, que sea un complemento. Esa es como una pregunta que tengo para Rodrigo. Y la segunda es, pues vemos, y a lo mejor ya lo comentaron al inicio o algo, pero el tema de que cuando vas teniendo más edad,
pues te vas, no solo en tu cuerpo, ¿no? Que se va haciendo pues más débil y cosas así, pero hemos visto que en la parte del cerebro se va degradando mucho el tema del raciocinio y todo esto, y vemos personas, pues sí, obviamente que la mente ya no es tan clara. Entonces, ¿a qué se debe este desgaste del cerebro? Y esta parte entonces del yoga, pues nos ayudaría a que, pues hasta el último día de nuestra vida, estemos lúcidos. Yo les comento, mi papá murió hace un par de años, tenía 96 años, y sí, su cuerpo pues claramente ya estaba dañado, pero tenía una muy buena lucidez en la mente, se acordaba de cosas desde que tenía 3 años y cosas así. El tema es que él vivió mucho tiempo pues en provincia, ¿no? Vivió mucho tiempo en provincia y hacía actividades físicas como trabajo. Entonces, esto es lo que le quiero preguntar también. Espero que no hayan sido demasiadas preguntas, pero bueno, ¿qué me No, podrían comentar de esto? al contrario, muchas gracias. Y Rodrigo. Pues primero lo del hacer fuerza y combinarlo o complementarlo, sí. O sea, no se pelea con ninguna otra actividad. Realmente el que uno practique diferentes cosas, vaya al gimnasio, por ejemplo, es porque hay un objetivo de crear fuerza, es trabajar el cuerpo. Ahí estás trabajando, moldeándolo, estás haciendo de tu cuerpo, ahora sí que un trabajo físico para que tanto se vea mejor también como para conservar la salud. El complemento del yoga es como un hábito, es como el hábito de mantenerte flexible todo el tiempo o mantenerte con cierta extensibilidad del cuerpo todo el tiempo. Las posiciones, o la mayoría de las posiciones, hidratan, o sea, hacen que se oxigenen los músculos, pero quizás no se perciba al 100% como un ejercicio de fuerza en primera instancia por la tranquilidad en cómo se realizan. Sin embargo, sí tiene también su punto de dificultad porque también hay ejercicios de fuerza en el yoga y ejercicios de mantenimiento de la postura durante mucho tiempo, que también eso te lleva a hacer un trabajo isométrico, digamos, un reclutamiento de fibras para los músculos. O sea, sí acabas tonificado después de una práctica, pero dependiendo del objetivo y dependiendo qué tipo de práctica realices. Pero para mantenimiento, o sea, sí se considera que el yoga sea como el mantenimiento para tu vida. Más aparte todas las actividades que puedas realizar, ya sea deportes de alto impacto, artes marciales, gimnasio, natación, todo es muy bueno mientras estés en ciertas etapas también de la vida, obviamente sin llegar al excedente, ¿no? Exceder, o sea, saber hasta dónde llega la fuerza de tu cuerpo e irla incrementando paulatinamente. El yoga está recomendado más, aparte terapéuticamente, sí, para mejorar ciertas condiciones de salud, como un hábito de mantenimiento para que tengas una reserva motora para cuando seas persona mayor. O si ya eres persona mayor, mantenimiento de esa reserva motora. Con respecto a la segunda pregunta, eso se le llama reserva cognitiva. Hay personas que desde su infancia tuvieron el estímulo continuo o los estímulos constantes para mantener una reserva cognitiva hasta viejos. Eso quiere decir, leen mucho, subieron mucha información, tocaban 1 o 2 instrumentos, tenían o sabían 3 o 4 idiomas o 1 o 2. Todo eso te genera una reserva cognitiva. Eso quiere decir que tu cerebro tiene una plasticidad mucho más amplia, cosa que si estás en la inactividad cognitiva, que actualmente es uno de los padecimientos que vemos en este siglo, que solamente la pantalla lo hace todo y la scrolleada también, son lapsos muy cortos donde tu cerebro no está al borde de la exigencia, no le estás exigiendo que aprenda más o estás exponiendo tu cuerpo a experiencias nuevas donde también lo retes a que se ponga a prueba, a que te resuelva una situación. Conforme está pasando el tiempo, se resuelven menos situaciones a la vez lógicas. No me refiero nada más a lógicas matemáticas, no, me refiero a lógicas que te enfrentas ante la vida. Ya lo he visto cuando era profesor de niños, que era difícil que pudieran resolver una situación de la vida cotidiana porque esperaban que se resolviera rápido y que alguien más lo resolviera. Entonces, ¿qué esperas de ese adulto mayor que va a llegar? Sin esas reservas cognitivas, obviamente vas a notar, aparte del deterioro fisiológico, un deterioro cognitivo increíble. No sé qué opinen. Maravilloso. Muy bien, muchas gracias.
Estamos en la última recta del programa. Esto ya sabes, siempre se nos va el tiempo, Pablo, de volada. Sí, sí. Pues para ir cortando, da para muchos programas, como siempre platicamos, Pablo, de todas estas cosas. En especial, imagínate, tuvimos una noción, un acercamiento de estos efectos positivos del yoga y otras cositas, pero es una profundidad muy grande poder hablar de la práctica del yoga. Para ir cerrando un poquito, recordando lo que la palabra yoga significa, que viene el sufijo yug, que es unin o unión, y justamente lo que buscamos hacer, crear una unión, una sinapsis entre la neurociencia, el cuerpo, tu psicología, la energía pránica, espiritual y todo lo demás. Somos un ser holístico, somos un ser que tiene muchas áreas. No podemos atender solamente la mente sin afectar al cuerpo, ni viceversa. ¿Qué dices para cerrar, Pablo? Pues yo creo que para cerrar hay que agradecerle a Rodrigo que haya estado con nosotros. Como siempre, incluimos personas que den mensajes positivos que ayuden a nosotros y a todas las personas que nos escuchan a vivir mejor, a estar mejor, a ser más felices, en fin. Entonces, pues yo diría que para cerrar de mi lado, pues agradecerle a Rodrigo y a todos aquellos que desde luego nos están viendo o escuchando a través de las redes de Trono Estéreo. Y que no sea la última vez que esté con nosotros. Rodrigo es un tema muy amplio, todo lo que él ha estudiado y lo que nos puede dar como conocimiento creo que es muy valioso para todas las personas. Así es que pues agradecerle y vamos a hacer yoga. Voy a hacerlo desde la siguiente semana y ya les diré cómo me siento. Y bueno, pues muchas gracias, Vicky. Así es, aunque sea martes a las 8 de la mañana, yoga. Muchas gracias, Rodrigo. Y para terminar, vamos a cerrar con una frase en relación también a que viene el Día de las Madres. Y dentro de la práctica del yoga Kundalini, la mujer es muy valiosa. Esta es una frase de un maestro fundador y que divulga la enseñanza del yoga, que es Yogi Bhajan. Y dice, se necesitaría un médico muy experto para hacer todo lo que puede hacer una mujer con una sonrisa. Su poder de curación divina va más allá de lo que ella misma puede entender, porque Dios le ha dado el poder de ser madre. Incluso si no es madre, todavía lo es en potencia. Por lo tanto, su mecanismo, su vida y su precisión son básicamente divinos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Horizonte Astral, donde los magos se encuentran.